monte de Jehová. ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea que el monte de Jehová es el lugar santo, es la presencia de Dios. Y leamos Lucas 2:14. Los ángeles enseñaron a declarar esto. Esos ángeles que anunciaban el nacimiento del Señor Jesús. Gloria a Dios, ¿en dónde? En las alturas, solamente la parte A. Gloria a Dios en las alturas. Hoy el tema que el Señor trae, una pregunta: ¿hasta dónde hemos subido para glorificar al Señor Jesús? ¿Hasta dónde usted y yo hemos escalado para glorificar, para darle la gloria a Dios desde las alturas? Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu bendita palabra, Señor Jesús. Nosotros te amamos, Señor, y sí queremos darte gloria. Pero los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas. Tenemos que subir hasta allá a darle la gloria al Señor, Dios del cielo. Aquí, Señor, pegados a esta tierra, pegados, Señor, a este mundo, no podremos glorificarte, Señor. Tenemos que despegarnos, Señor, y levantarnos a las alturas para poder glorificarte, Señor Jesús. Las alturas espirituales que tú quieres, Señor, que escalemos, Dios mío. ¿Hasta dónde hemos subido cada uno de nosotros para glorificarte, Señor? ¿Hasta dónde nos hemos esforzado? Es lo que tú nos quieres mostrar. Nos quieres preguntar este día. Padre, yo oro para que hables a cada corazón, como hablaste al mío, Señor, el día que me diste esta palabra, Señor. Mucha vergüenza, Señor, porque muchas veces hemos tratado de devolvernos. Perdón, Señor, perdónanos, Dios mío, y háblanos, Señor. Muchas gracias por tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ahí les puse una imagen de los Alpes, que es la montaña más alta. Dice la palabra que los montes en la palabra es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Entonces no vamos a hablar de lugares físicos, sino de lugares espirituales. Pero Dios lo compara con un monte. Pregunta: ¿quién subirá hasta el monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y hay muchas palabras. Encontré que 437 veces en la Biblia se menciona la palabra monte. ¿Será importante entonces la palabra monte? Súper importante. Monte. Entonces es las alturas. El Salmo 18:3 me parece espectacular. Dice que el Señor es el que hace nuestros pies como de ciervas y me hace estar firme en mis alturas. O sea, firme hasta donde nosotros hayamos llegado. Mis alturas es lo que yo haya alcanzado, es lo que yo haya logrado. Entonces nosotros tenemos que mirar hoy si realmente nosotros hemos escalado el monte. Frente a una montaña, las personas, hay dos grupos. Unos que dicen: eso es fácil, eso yo me subo ahí, eso tan fácil, facilísimo. Pero tan pronto empiezan a subir, se dan cuenta que es duro, ¿cierto? Que no están preparados. Y está el otro grupo, la otra mitad dice: eso es muy difícil, ni siquiera lo voy a intentar, ya me cansé, ni siquiera he empezado y con solo mirar esa montaña, no, qué cansancio, eso no es para mí. Entonces, de verdad que las alturas a las que el Señor nos invita a escalar son difíciles. Son prominentes, ¿cierto? Pero tenemos algo especial: amor y gracia que nos ayudan. Lo que dice el Salmo 18:3: Él hace nuestros pies como de ciervas. Las ciervas, el Salmo, el 18:33. Él hace nuestros pies como de ciervas. Y en nuestras alturas nos hace andar. ¿Y qué es unos pies de ciervas? Las ciervas son los animales que escalan las montañas con una facilidad, corren
por esa montaña. Tienen toda la, ¿cómo se llamaría eso? Una disposición corporal para hacerlo, sus cascos, todo lo que tienen. Dios nos hace, tienen la estabilidad. Hoy no vamos a hablar de cómo se sube el monte, ese es otro tema de otra predicación, porque para subir el monte se requiere preparación. Ustedes han visto los que suben al Everest y a los Himalayas y a la Concagua y aquí nomás al monte que tenemos acá, las nieves esas del Ruiz y lo que sea, necesitan vestidura especial, necesitan zapatos especiales, necesitan equipo especial, pues nosotros también. Pero a nosotros nos equipan desde el primer punto que lleguemos. Entonces hoy vamos a usar esta imagen. Esto es un monte real, ¿sabían? Ese monte se llama el Vinicunca o Vinicunca, que está en Perú. Ese se le llama la montaña de los 7 colores o la montaña del arco iris. Es una montaña en Perú con una altitud de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Linda, eso parece ilustración. Eso no parece que fuera una montaña real, es una montaña real, es la montaña de los 7 colores y sobre esta vamos a ubicar nuestro altímetro y vamos a mirar. Son muchas las montañas que se mencionan en la Biblia, pero vamos a hablar de 7, que es el número de la perfección, donde hubo un encuentro con Dios y donde cada uno de nosotros tiene que haber subido. Si no hemos subido, nos toca empezar a mirar qué vamos a hacer para escalar la montaña. Entonces vamos a mirar aquí rápidamente, esta es conclusión y esquema de una vez. El monte Ararat es el monte de un nuevo comienzo, el primer punto. El altímetro marca el siguiente monte, que es el monte Moriah, es el monte de la entrega total. En ese orden aparecen en la Biblia. El tercer monte que nosotros tenemos que escalar o altura que tenemos que conseguir es el monte Horeb o es el mismo monte Sinaí, donde encontramos dirección, enseñanza y refrigerio. Se me pasó para anotar ahí. El monte del sermón de la aclaración, que es el sermón de la montaña. Tenemos que subir hasta el monte Hermón, donde está la revelación de la gloria de Dios, es el monte donde el Señor se transfiguró. Tenemos que subir hasta el monte de los Olivos, que es el monte del quebrantamiento. Más difícil se hace a medida que subimos más. Uno diría, no, esos deben ser los primeros, no, son los últimos. Y el monte del Calvario, que es el monte donde estamos muertos al pecado. Lo ideal es que algún día alcancemos hasta el monte Calvario. Cada uno de nosotros que nos encontremos allá donde estamos muertos al pecado. Entonces vamos a mirar nuestro primer punto, el monte Ararat, el monte de un nuevo comienzo. Todos tenemos que haber escalado hasta allá. Miremos lo que dice Génesis 8:4, hablando de Noé. ¿Recuerdan la historia de Noé? ¿Qué pasó con Noé? Que fue el único que halló gracia en medio de una multitud pecadora que hacían lo malo, que está igual a este tiempo, ¿no? Dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. ¿Sobre dónde? Sobre el monte Ararat. Reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. ¿No le parece que eso es una coincidencia o será que Dios nos está hablando de eso? El mes séptimo, día de perfección, número de perfección, 17 días sobre el monte Ararat. Dios hablándonos. Después del juicio, después del diluvio, el Señor se arrepintió de haber creado esta raza tan pecadora, una tierra contaminada de mucha maldad. Estamos viviendo esos tiempos, ¿no? Igualito. Entonces, esa arca de salvación es tipo de la iglesia hoy. Es el tipo de la iglesia. Allá se subió solamente uno al que Dios consideró que era justo, halló gracia delante de los ojos de Dios, Noé, el único justo en medio de ese tiempo, y él se subió con su familia a un arca y reposó sobre el monte. ¿De qué nos está hablando eso? La primera altura que nosotros tenemos que alcanzar es la de un nuevo comienzo. ¿Qué pasó después de que el arca reposa en el monte?
Todo empezó de nuevo, el Señor les da la orden de salir, de multiplicarse, de señorear. La misma orden que le dio a Adán y Eva, la está dando ahora a Noé. Y ese es ¿qué tipifica esta altura, este monte que nosotros vamos a alcanzar? El día que nacimos de nuevo, que nos metimos a la congregación. Pregunta, ¿hemos alcanzado esta altura? ¿Hemos empezado de nuevo? Ese es el punto para empezar el ascenso a todos los demás. Si usted no pasa por este punto, déjeme decirle que no puede seguir avanzando. Veía que en los Alpes hay puntos, hay estaciones, que la primera estación hasta tal altura, la segunda, la tercera. Veía que los helicópteros para un rescate no pueden llegar sino hasta la tercera estación. De ahí para allá no funciona. El helicóptero no alcanza a llegar hasta allá. Entonces, este primer punto, en este punto es donde nos dan toda la, ¿cómo se llamaría? El equipo para poder seguir subiendo esas alturas. ¿Hemos alcanzado esta altura? Debemos haber alcanzado esta nueva altura, que es la nueva vida en Cristo. Porque entramos a la iglesia, es la pregunta. Cada uno responde, uno por lo menos, oiga, que hayamos alcanzado esta. Que de verdad tengamos una nueva vida. Usted no puede seguir siendo el mismo, la misma. Si sigue siendo el mismo, no ha entrado al arca de salvación. Todavía no. En la iglesia es que Dios nos considera justos. En la iglesia es donde Dios nos considera que hemos hallado gracia delante de Él. Y hace todo para protegernos. El Señor protegió a Noé en eso, y ya en ese diluvio, y ya cuando salen les da la nueva orden. Empiezan de nuevo, procreen, llenen la tierra, sojúzguenla, todos los alimentos. No voy a volver a destruir la tierra en ese diluvio. Hace un pacto nuevo con Noé. Dios, el día que empezamos este ascenso, Dios hace un nuevo pacto con nosotros. Nuevas criaturas por Cristo Jesús. Amén. Entonces, cada uno responderá, por lo menos hemos alcanzado esto que dicha, que por lo menos aunque sea uno de los 7 hemos alcanzado. Miremos nuestro segundo punto. Entonces, la pregunta, si yo alcancé el primero, es porque tengo una nueva vida, ¿cierto? Miremos el segundo punto de ascenso a esta montaña. El monte Moriah es el monte de la entrega total. Miremoslo en Génesis 22:2. Léalo en su Biblia. Génesis 22:2, aunque está ahí en la pantalla, pero quiero que lo lean en la Biblia. Dice el Señor, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, el monte Moriah. Moriah significa visión. En este monte fue donde Dios mostró la visión a Abraham de lo que iba a ser la redención. Había ya en ese monte, en ese momento, cuando Dios le ordena que sacrifique a Isaac, estaba la revelación del Padre, la revelación del Hijo, la revelación del madero. ¿Se acuerda que llevaban leña para el holocausto? Y está la revelación del cordero. Finalmente Dios se proveyó de cordero para sacrificio. En este punto, hermanos, debemos haber escuchado una voz. Si realmente nosotros hemos llegado hasta este segundo punto, este es el punto donde nosotros tenemos una entrega total al Señor. No solamente vamos a la iglesia, porque es que nosotros llegamos a la iglesia y nosotros no nos entregamos totalmente. Pasa tiempo para que de verdad nosotros nos entreguemos al Señor. Nosotros vamos a la iglesia y nosotros no estamos entregados al Señor. No le hemos entregado todo al Señor. En este punto debemos haber escuchado la voz diciendo, porque conozco que temes a Dios. Allá en Génesis 22, cuando Él extendió la mano,
Dice el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Hemos escuchado esa voz en nuestra vida? Hemos escuchado que ya Dios nos dice: por cuanto conozco que me temes, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu sueño, tu mundo, tu fama, porque nos pegamos y no se lo queremos entregar al Señor. Ay no, Señor, eso sí no me lo pidas. No me pidas que deje mi amiguito, mi amiguita. No me pidas que deje mi fama. No, si Dios nos pide que le entreguemos algo, entreguémoslo. Dios se encargará. Dios se encargará. En este punto nosotros tenemos que haber entregado al Señor lo que más amamos. Es el monte de la prueba, pero también es el monte de la provisión. Es el monte donde Dios se provee de holocausto para el sacrificio. Es donde Dios nos provee. El Señor nos fortalece. Él nos provee la gracia, la misericordia, el gozo. Allá es el monte donde el Señor proveyó la víctima para el sacrificio. Donde el Señor proveyó que hubiera la oportunidad de que hubiera un redentor. Hubo un redentor ese día, ese cordero. Fue el que redimió a Isaac de pasar allá al holocausto. Entonces nosotros preguntamos, hermanos, ¿de verdad ya le entregamos al Señor? Dios no nos va a pedir a Isaac porque no es nuestro hijo. Pero ¿qué es lo que usted más ama? ¿Qué es lo que más ama? Si nosotros no amamos al Señor, a veces mucha gente está en prueba y me da dolor. Y Dios nos muestra, nosotros cuando oramos, Dios nos muestra: no, es que no ha entregado. Sigue haciendo ese pecado, sigue haciendo eso, no lo entregan. Mire, Dios no nos puede bendecir si nosotros no pasamos acá. Dios no nos puede bendecir si yo no entrego una relación ilícita, si no entrego un vicio, si no entrego lo que tenga que entregar. No, es que yo no puedo dejar de fumar. ¿Cómo no podemos? Si la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo no puedo dejar de ir a yo no sé dónde, una cosa que sea pagana. No. Es que yo no puedo dejar a mi papito, a mi mamita. Él se fue a ofrecer un sacrificio allá, que una iglesia por allá en Sogamoso. Así oí una persona que venía acá. Yo lo acompañé porque es que me va a pesar con... No, Señor, no, usted tiene que entregar. Usted entonces está poniendo por encima de Dios a su papito y su mamita, que son unos idólatras. Es el tiempo en que nosotros tenemos que entregar lo que más amamos, lo que se oponga a la voluntad de Dios. Yo no me puedo poner a la voluntad de Dios, ni puedo poner a mi papito, a mi mamita por encima, ni mi fama por encima, ni mi vicio por encima. De verdad hemos llegado hasta morir. Ya empieza a ponerse la cosa dura. Aquí es donde la empieza a faltar oxígeno a la gente. Y les da una enfermedad que se llama la enfermedad del edema pulmonar cuando están subiendo realmente a los montes altos. Se empieza a poner la cosa dura, pero Dios es bueno. Dios nos da su misericordia. Es difícil, hermano, subir a ese monte, pero nunca nos va a faltar la misericordia. Nunca nos va a faltar. El monte sí es escarpado, pero Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. La montaña es prominente, pero nunca nos va a faltar la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos va a ayudar. Entonces, mire, muchas veces Dios nos ha cargado. Si usted está dispuesto, Él nos carga y quiere que sigamos avanzando. Porque muy duro es llegar hasta un punto y devolverse. O sea, muy duro en el sentido de vergüenza y de autoestima. No fui capaz. Bajarse es súper rápido. Veía en esa película de Sobreviviente de los Andes, que cuando empiezan su camino para buscar la salida, los sobrevivientes en el año 1900, ¿qué sería eso?
pues en los 70 por allá, eran jóvenes los muchachingos, con harta fuerza. Y duraron subiendo yo no sé cuánto y todavía veían a los amigos allá en el desastre del avión. Y 2 de ellos se devolvieron. Finalmente solo 2 lograron pasar. Y cuando se devolvieron duraron 5 minutos bajando lo que habían durado todo un día subiendo. Porque simplemente se deslizaron. Para bajar es súper rápido, hermano. No tiene mucho tiempo. Simplemente usted se deja deslizar y eso rapidito bajó. Para bajar no se necesita tiempo. Pero es vergonzoso, hermano, que uno llegando, por eso el Señor dice, si alguno va a hacer una torre o va a escalar una montaña, primero se siente y ¿qué hace? Calcula el gasto, a ver si le alcanza lo que tiene para llegar. Calculemos el gasto. Queremos llegar, Jorge hablaba de que nosotros tenemos que llegar allá, a la presencia de Dios cuando está orando. Nosotros tenemos que esmerarnos por llegar allá. No nos quedemos aquí. Bonito llegar hasta ese punto, pero mire cuánto nos falta. ¿Usted quiere ser un perdedor? Uno que diga, no, pero pobrecito, ay, ese no le alcanzó sino para llegar hasta decir que es un nacido de nuevo, pero no entregó nada. Tenemos que entregarle al Señor. Tenemos que entregarle a Dios. Miremos en nuestra tercera altura donde tenemos que llegar, que es el monte Oré, es el mismo monte Sinaí. Allá vamos a encontrar 4 cosas que nos tienen que suceder en ese monte: dirección, enseñanza y nuevas fuerzas. Miremos la primera en Éxodo 3, 1 y 2. Miremos la primera cosa que nos tiene que haber sucedido si hemos subido a esta altura. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Qué tiene que haber pasado en este monte? En este monte es el punto donde tenemos que haber escuchado la voz de Dios llamándonos. Todos tenemos que haber recibido un llamado a algo en las cosas de Dios. Si no hemos recibido un llamado, no hemos subido a ese punto. Estamos tal vez todavía en el primero, no hemos entregado. Mientras no entreguemos, no recibimos el llamado. Hemos llegado a un punto donde hemos oído la voz llamándonos a hacer algo para Él. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a hacer ahí a Moisés? Que fuera y sacara a su pueblo, ¿no? Que sacara a su pueblo. Y hemos respondido igual que a Moisés. ¿Cómo respondió Moisés? Heme aquí. Para las que sea, Señor. ¿Ya estamos en ese punto, hermanos? Estamos en el punto donde le hemos respondido a Dios. Sí, Señor, yo quiero ir, heme aquí. ¿Nos ha llamado algo el Señor? Yo creo que a muchos nos ha llamado. Han aceptado el llamado muchos. Triste que muchos, habiendo aceptado el llamado, se salen y se van. Es muy triste. Es muy triste que personas digan que quieren buscar cosas nuevas y se van del llamado que Dios les hizo. Pues que quiero algo más. ¿Cuál? Si Dios ya lo llamó. Dios, ten misericordia. Nosotros tenemos que responderle al Señor, heme aquí, a lo que me mandó el Señor, no a lo que yo quiera. El Señor lo mandó a una cosa específica. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Ir al pueblo, a Egipto, y sacar al pueblo. No a donde él quisiera. Ay, Señor, es que eso no me gusta, yo quiero algo más, algo que me haga vibrar. No, Señor, nosotros vamos a lo que Dios nos diga, a donde Dios nos mande. ¿Qué más pasa en ese monte? Entonces, lo primero es que encontramos el llamado. El llamado puede ser a interceder. Cuando se fue nuestra Aidecita, que el Señor se la llevó a la presencia de Él,
2 personas acá tomaron la bandera de Aide, porque Aide era una intercesora. Yo le daba los papelitos y ella intercedía, que son la hermana Marisol. Ella me dijo, ella llegó aquí el día que yo estaba diciendo que Aidecita había partido. El ministerio de Aide era intercesora. Aidecita no podía venir muchas veces porque estaba fatigada. Y otra persona que tomó la bandera es mi querida Angie. Angicita me pide todos los miércoles la hoja de oración para interceder desde su casa. ¿Valioso o no es valioso el intercesor? He oído a muchos pastores diciendo que en aquel día muchos intercesores estarán allá delante de muchos pastores famosísimos, más importante ellos. Entonces, ¿qué más sucede en este mismo monte? Va a suceder lo que dice Éxodo 17:6. En este monte Horeb suceden muchas cosas. En el Sinaí, miremos en Éxodo 17:6. Entonces, lo primero nos tienen que haber llamado. Es el monte donde el pueblo se detuvo. ¿Cuántos años? Los que saben historia. ¿Cuántos años se detuvo el pueblo frente a Sinaí Horeb? 40 años dando vueltas ahí. 40. Mire lo que dice Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En el monte Horeb, en el monte Sinaí, en ese tercer punto, en esa tercera escala, en esa tercera altura, nosotros tenemos que estar saciados del agua de vida, del agua de la peña. Entonces tenemos que hacer una revisión espiritual hasta dónde de verdad hemos subido para glorificar al Señor. Dios ha estado satisfecho con nosotros porque ya no tenemos sed. Porque es que la sed puede ser sed de venganza. Ay, sí, Señor, tan lindo a que, pero no, me las paga ese que me la hizo. Sed de venganza, tenemos sed de curiosidad, y es que yo quiero experimentar el mundo. Esto le pasa más que todo a los jóvenes. No, pero es que yo quiero. Lo que pasa es que ellos son viejitos, pero nosotros queremos experimentar el mundo. Allá mi Esteban se ríe. Él no quiere experimentar el mundo. Gracias, mi amor. Él no quiere experimentar el mundo. Esa sed de querer experimentar otras cosas, de lo oculto. Hay gente que tiene sed de conocer cosas que no nos deben importar. No averigüemos de profundidades de Satanás ni cosas ocultas. No nos deben interesar. ¿Usted está satisfecho con lo que el Señor le da? Esas aguas significan que usted tiene que estar saciado, satisfecho. ¿Qué más busca, hermano? ¿Cuál es el comezón de oír? ¿Qué es lo que hace que usted tenga comezón de oír? Que es que quiero nuevas cosas. Yo no entiendo. Si la palabra lo tiene todo. Si a usted le están dando la palabra, usted tiene que estar ¿qué? Contento con la palabra, no más. ¿Está satisfecho con lo que el Señor le ha dado en su presencia o quiere algo más? ¿Qué busca? Ay, es que yo he oído allá que allá hay multitudes. Debe ser que allá las multitudes deben ser más contentos, más alegres. Pero esas multitudes están satisfechas con lo que Dios les da. Satisfecho es que usted no tenga sed de nada. Si usted está mirando para allá es porque no está satisfecho. Entonces vaya para allá a ver si se siente satisfecho. Pero es en la peña donde Dios lo haya puesto, en el lugar donde Dios lo puso. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad usted está contento? ¿Está satisfecho con las aguas que usted ha bebido? Y beberá el pueblo y estará satisfecho. Dios en este punto sacia nuestra sed, nos da todo lo que necesitamos. ¿Qué más sucede en este monte Horeb? En el Salmo 31:18, algo muy importante, en Éxodo 31:18, muy importante. Esto tiene que habernos sucedido ya a nosotros. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Qué pasó allá en ese monte? Se le dio la ley al pueblo. ¿Usted conoce la ley? Nosotros somos de la gracia, pero tenemos que conocer la ley. Tenemos que conocer la ley. Cuando pasamos al monte del sermón, allá se nos aclara la ley. Pero tenemos que conocerla.
Entonces yo no puedo ser de la corriente de la iglesia que diga, no, eso es Antiguo Testamento, no, ni leamos eso. Leamos solamente el Nuevo Testamento, porque es que estamos en la época de la gracia. El Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Él lo cumplió a la perfección. ¿Necesitamos conocer la ley o no? ¿Y cómo conocemos la ley si no leemos el Antiguo Testamento? Usted está en el punto en que usted ya conoce la ley. Usted la recibió de esas tablas de piedra que el Señor hizo. Toca leerlas. Toca leerlas. En ese monte, ¿hemos escuchado la voz de Dios con estatutos para nuestra vida y nuestra familia? ¿Hemos escuchado eso? Entonces, Dios nos habla. En los mandamientos el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa. Ese es el primer mandamiento. ¿Usted le ha escuchado a Dios? ¿O no? ¿Usted ama a alguien más por encima de Dios? ¿Se ha hecho alguna imagen de Dios? No nos podemos hacer imagen de Dios de ninguna manera. Y así todos los mandamientos tienen que servir de nosotros. Tenemos que haberlo recibido, así sean ley. Tenemos que haberlo recibido porque es que la ley es indispensable para que, dice que es nuestro ayo para llevarnos hasta la gracia. Es el que nos lleva hasta la gracia. Tenemos que pasar por ese punto. Y lo último que pasa en el monte Horeb o en el monte Sinaí está en Primera de Reyes 19, 8, 9. En Primera de Reyes 19, 8 y 9, con nuestro Elías Tisbita, que fue traspuesto al cielo vivo. Él no ha muerto, tiene que venir a morir. Allá en Apocalipsis ya aprendimos eso. Él es uno de los testigos que va a venir. 19, 8, 9. Este Elías está huyendo de una mujer que lo amenaza de muerte y dice en el 8, y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí continúa diciendo, y él le dice que es que ha sentido un vivo celo por Dios, y Dios le da nueva encomienda. Es el lugar donde Dios nos renueva las fuerzas. Inclusive allá Dios mandó unos cuervos que alimentaran a Elías, le dieron agua, le dieron pan. Es el lugar donde Elías recibió nuevas fuerzas, recibió confort y nueva dirección. Ya tocaba despedirse, le dijo, bueno, nombre a fulano por profeta, a Eliseo, nombre a sultano por rey, dio toda la instrucción. Entonces, cuando estamos deprimidos y atemorizados, el mejor sitio para ir es al monte de la dirección. ¿Hemos ido allá, al monte de la dirección? Está en la palabra, están los mandatos de Dios. Ahí recibimos dirección, ahí recibimos agua, por duro que parezca, porque es que es el monte donde había truenos y centellas, tanto que el pueblo dijo, ay no, es terrible lo que se ve. Pero ahí es donde nosotros recibimos dirección. ¿Hemos subido a esta altura? ¿Donde Dios nos ha dado todo esto? ¿O hemos hecho cualquier cosa para no ir a Dios? Nos toca subir. Subir, la sola palabra subir ya le suena a uno cansada, ¿cierto? Y le hacen una prueba de esfuerzo. ¿A cuántos les han hecho una prueba de esfuerzo? Y entonces lo ponen a caminar en una cosa, ¿no? Mientras está así planita, chévere. Yo la hice y eso, muy chévere, que camino harto. Pero apenas empezaron a poner esa cosa así, hasta ahí llegué. Porque se requiere esfuerzo y ya, entonces uno siente que se ahoga, que el corazón se le sale y todo requiere esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Hoy Dios nos está hablando es que no nos conformemos, que tenemos que remontarnos a las alturas de Dios. Es en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Para que usted glorifique al Señor tiene que subir a las alturas. Si no, no puede. Desde acá abajo no se puede. Entonces son las 4 cosas que pasan en el monte Sinaí, en el monte Horeb recibimos la ley,
decimos dirección, enseñanza, nuevas fuerzas, se nos quita la sed. Ya, no necesitamos nada más. Tenemos la palabra. Miremos nuestro cuarto, en la medida, nuestra cuarta altura es el monte del sermón de aclaración. En Mateo 5, es Mateo 5, desde el 1 hasta el capítulo 8, pero no lo vamos a leer todo. Simplemente vamos a mencionar algunas cosas ahí del Sermón del Monte, cómo Dios aclara la ley. Es el sitio donde el Señor aclara la ley. Es el sitio donde el Señor nos coge y nos dice, sí, usted oyó esto en la anterior parada, en Horeb, pero yo les digo. Es el monte donde nosotros ya hemos aclarado. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza todo lo que se conoce como el sermón del monte. ¿Qué es el sermón del monte? El sermón del monte es donde el Señor dio unas palabras de sabiduría y vida eterna. Donde el Señor dijo, oiga, ustedes oyeron que no deben adulterar. Y entonces ustedes están tranquilos, eso lo oyeron en la anterior parada. Porque dicen, no, yo no, la verdad, yo no he dejado a mi mujer. Sigo con ella, los hombres. No la he abandonado. Pero yo digo, dice el Señor, que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice la palabra? Ya adulteró. Entonces el Señor ya va a más que la tabla de la ley, va a mirar en la intención del corazón. Y entonces ahí le provoca devolverse a toda carrera a ver si en 5 minutos va, porque es bien duro el sermón. Oíste que fue dicho, no matarás, usted lee todo eso en el Sermón del Monte. Pero yo digo que si alguno le dice necio o fato a su hermano, es como si fuera un homicida. ¿Y por qué, Señor? Solamente le dije que era un tontico. Ese fato quiere decir tonto. ¿Sabe que por decirle tonto uno puede matar su autoestima? Que es más terrible que si lo hubieran matado físicamente, porque entonces toda la vida va a estar herido. Yo no sirvo para nada. Nadie me quiere. Todos me odian. ¿En una depresión matamos a la persona? Claro que sí. Y así el Señor empieza a aclarar todo. Todo. Y es el monte de la aclaración, hermano. Es el monte donde nosotros tenemos que aprender hoy a aclarar la palabra de Dios. ¿Cómo la aclaramos? Metiéndonos con la palabra. Y un ejemplo, todos nosotros escuchamos muchas cosas. Yo les hablo por mi vida, hace 33 años. Una cantidad de cosas que aprendimos, Dios mío, y las repetíamos como loro. Que nos pongamos la armadura, que la guerra espiritual era zapateando, ordenándole a las paredes que caigan y hacíamos. Y hacíamos un poco de cosas y nos ponían a marchar. Nosotros estuvimos en una iglesia donde el pastor, todos a la derecha, tan, 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 todos a la izquierda, y como bobos ahí, y no sé qué. Y nunca pasó nada de lo que la congregación pidió, que es que se cayeran los muros, que porque el otro sitio enseguida iba a ser de la congregación, y no pasó eso. ¿Y sabe cuándo aprendí? Entonces me metí. Llegué hasta este punto, oiga, leyendo la palabra, el Señor empieza a enseñarle a uno que la guerra espiritual es con la palabra. La guerra espiritual es creyendo. La guerra espiritual dice, sujetaos pues a Dios, Santiago, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar con el diablo? ¿Eso es guerra o no es guerra cuando usted hace huir a alguien? ¿Quién gana la guerra cuando alguien sale huyendo? El que se quedó firme. O sea, ¿cuál es la verdadera guerra espiritual? Someternos a Dios. Sujétese a Dios y usted está haciendo guerra espiritual. Adore a Dios y usted está haciendo guerra espiritual. Obedezca a Dios y usted está haciendo guerra espiritual. No necesita hacer todo eso. Entonces, ¿en dónde recibe uno eso? Sentándose a los pies de Jesús, escuchándole el sermón del monte, el sermón de la aclaración. Entonces, ¿dónde está el sermón de la aclaración? Yo diría que no solamente está en Mateo 5 al 8, al 8 sí, sino toda la Biblia.
Él ya nos aclaró, y a través del Espíritu Santo dice el Señor, cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todo lo que yo os he dicho. Vino el Señor Espíritu Santo y nos enseñó, y leemos la Biblia y le pedimos al Señor Espíritu Santo y el Señor nos revela y se nos corre la cortina y empezamos a entender. Entonces empezamos que esos moveres tan extraños, es triste. Jorge nos mandó un video de una cosa que salió en Noticias Cristianas, de un pastor en Estados Unidos que dijo que Dios le dijo que ya no existían iglesias, sino que las congregaciones iban a ser en las casas, como en Hechos de los Apóstoles. Entonces vendió la congregación, pero él sí se compró una tremenda mansión en un lago, una mansión de $1 millón. Y lo están investigando al hombre. Es que Dios me dijo. ¿Y qué es eso, hermano? Y la gente le cree porque no se mete a los pies de Jesús a escucharle. Ay, Señor, esto no es tuyo. Mejor, chao, escapo por mi vida. Yo no puedo estar en un lugar donde me estén enseñando una cosa que no tiene que ver con la palabra. Usted tiene que sentarse a los pies de Jesús. Y muchas cosas el Señor nos las ha aclarado. ¿Usted ha llegado al punto donde Dios le ha aclarado las cosas? De guerra espiritual, de muchas cosas que el Señor nos aclaró, del nombre de Dios, de muchas cosas, del Señor Espíritu Santo. Es en la presencia de Dios donde aprendemos. Entre más leemos la palabra, más el Señor, al que más se le da, más se le exige, pero también más se le da. Al que no hace nada con el talento que se le dio, ¿qué pasa? Se lo quitan y se lo dan al que más tiene. Entonces tenemos que pedirle al Señor. Hay muchos ejemplos para nosotros en este tiempo de la iglesia. Estamos viviendo tiempos peligrosos. La invitación, suba a este lugar y el Señor le va a aclarar, hermano. Señor, lo que me están enseñando allá en ese lugar, ¿es tuyo? Se oye bonitico, Señor. Atrae a mucha gente, Señor. Ay, pero enseguida yo me acuerdo que el Señor dice que el camino al cielo, ¿cómo es? ¿Es de mucha gente o es de poquiticos? Es de uno solo. Es bien estrecho. Es donde usted vaya solito con el Señor. No tiene nada que ver con multitudes. Hemos llegado a esto donde nos hemos sentado de verdad. Señor, yo necesito que tú me aclares esto. Y el Espíritu Santo se lo aclara. Y si no es de Dios, hermanos, salga corriendo, escape por su vida. Miremos la quinta altura. Oiga, me dan ganas de conocer ese monte en el Perú, me parece espectacular. El monte de Hermón, el monte de la revelación de la gloria de Dios. El monte de Hermón fue donde el Señor se transfiguró. Marcos 9, 2 al 4. Marcos 9, del 2 al 4, dice la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces aquí este monte, el monte de la transfiguración, es el monte donde vemos a nuestro Salvador resplandeciente, por encima de Moisés, que representa la ley, por encima de los profetas y los megaprofetas de este tiempo, hermano, por encima de ese tremendo apóstol. ¿Sabe quién está? El Señor Jesús, el transfigurado. ¿El altímetro suyo ha marcado esta altura? Es la pregunta. ¿El Señor Jesús nos ha resplandecido? ¿Está por encima de la ley? ¿Está por encima de la tradición? ¿Está por encima de sus pastores? ¿Está por encima de los apóstoles? ¿Está por encima del canal Enlace? ¿O el canal Enlace está por encima de mi Señor Jesús? Porque estos, si usted sigue leyendo ahí,
En el 7 ya se desaparecieron. El Pedrito ahí queriendo poner al mismo nivel al Señor Jesús, a Elías y a Moisés. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús en el 5, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué tal? El Pedrito comparando al Señor Jesús, transfigurado. Los otros no estaban transfigurados. El único era el Señor Jesús. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oiga. Pedro, no me ponga a escuchar a Moisés ni a Elías. ¿Quién tiene que oír? Al Señor Jesús. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino ¿a quién? Al Señor Jesús. Ponga a Jesús por encima, al Señor Jesús sobre cualquier cosa. Sobre su pastorito, sobre su congregación, sobre el gran apóstol, el canal enlace, el de moda. Póngale por encima. Usted está en ese punto donde usted por encima de cualquiera está al Señor. Si no está ese punto, hermano, lo invito a seguir escalando. Le falta mucho. Si esto solamente en el primer punto donde usted viene a la iglesia y nada más, déjeme decirle que está en el arca de salvación, pero tiene que seguir escalando para darle gloria a Dios en las alturas. El Señor ha hecho nuestros pies como de siervas. Podemos escalar. ¿Que va a ser cansado? Sí, hermano, sí es cansado. Pero tenemos que escalar. Miremos el 6º monte, cierta altura donde tenemos que llegar, el monte de los olivos, es el monte del quebrantamiento. Hasta ahí tenemos que llegar y eso ya no nos gusta, eso está muy difícil. Allá uno se puede morir, allá le pueden hasta caer gangrena a uno por tanto frío. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. El 42 dice diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Olivos, increíble que ese se llame el monte de los olivos, era un monte. Y en ese monte estaba el jardín de Getsemaní. Es un monte. Ese monte de los olivos quiere decir, y Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Prensa de aceite. El monte del quebrantamiento. ¿Sabe que para sacar el aceite tienen que machacar las olivas? Si no machacan las olivas, no hay aceite. Entonces, los olivos son el fruto de donde proviene el aceite de la unción. Para obtener este aceite, primero hay que machacar las olivas. Entonces, el monte del quebrantamiento. ¿Hemos subido hasta allá? Nosotros hemos subido. La pregunta para nosotros hoy, hemos llegado a esta altura, que aunque estemos quebrantados por alguna circunstancia, por alguna dificultad, por alguna pérdida, le hemos dicho, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. O renegamos con una amargura y renegamos de Dios. ¿Qué tal el Señor allá renegando en Getsemaní? Ay, no, Padre, no es justo. Yo no tengo el pecado de esa mujer y yo tengo que ir allá a la cruz por el pecado de ese violador y por el pecado de esa mujer chismosa y por el pecado de ese hombre adúltero. Yo no tengo. ¿Qué tal el Señor? Podía haber renegado, claro, porque Él es santo, pero no lo hizo. Pero nosotros sí renegamos por cualquier cosa. Es que Dios no me ama, Dios no me escucha. Dios quiere a fulano, pero a mí no. Donde usted diga eso, usted está blasfemando del Señor. Perdónanos, Señor. La pregunta, ¿hemos llegado a esta altura? Que aunque estemos con ese quebrantamiento tan tremendo, que usted lee todo el capítulo y dice que el Señor le salían, su sudor era como grandes gotas de sangre. Dios del cielo, sufrimiento tal, pero dijo, no te voy a dejar, Padre, te voy a obedecer hasta la cruz. ¿Usted le ha dicho eso al Señor? Cuesta. Cuando nuestra niña se fue, nuestra Sarita,
Yo alcancé a experimentar eso una noche que yo dije, no, yo ya no voy a volver a predicar. Eso es muy duro porque, no, o sea, no, una cosa horrible me pasó esa noche, ese día que enterramos a Sarita. Pero Dios me habló. Dios me habló y me mostró que yo tenía que seguir hasta el día en que el Señor me lleve. Ojalá que yo hasta el último día el Señor me permita servirle. Es duro, pero se puede, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo. Es duro. Tenemos que decirle, no, Señor, no sea mi voluntad. Eso fue tu voluntad. Llevarse a nuestra niña es tu voluntad. Llevarse a nuestra primera corona, nuestra joya preciosa que era nuestra Sarita. Se la llevó. Pero yo por eso no voy a dejar de amarte, ni voy a dejar de servirte. Eso era lo que el diablo quería. Fue una prueba dura. Y claro que sí llora uno. Y con un dolor, yo siempre he dicho que de ahí fue que me enfermé de esa tensión. Lloré tanto, tanto, tanto que yo sentía que el corazón se me iba a explotar. Así sentía. Ahí hemos llegado, el monte donde hemos sido quebrantados, pero a pesar de que hemos sido quebrantados, le hemos dicho, Señor, el enemigo que se olvide. Yo no voy a dejar a mi Señor. Para donde tú me llames, iré. Hasta el día que tú me tengas, te serviré. ¿Le hemos dicho eso o hemos renegado? Obviamente nosotros renegamos. Sí renegamos, pero el Señor misericordioso nos perdonó. Porque le pedimos perdón al Señor. No es fácil. Ese lugar es una altura dura. Allá le dan edema pulmonar a los que de verdad suben a esas alturas. Gangrena, se les mueren las células y todo. Pero con el Señor se puede. Y Dios le sana a uno después tanto el corazón que uno hasta ni la cree. Dios, pude pasar al otro lado contigo, Señor. Ese día calmaste la tempestad, arrancaste el dolor, me echaste un aceite tan bueno, Señor, que me dejó de arder. Es verdad, Dios es bueno. Y el último, hemos escalado al monte del Calvario, donde hemos muerto al pecado. En Juan 19, 17 y 18. En monte Calvario. Hemos escalado hasta allá. Dice la palabra, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, cada uno a cada lado, y Jesús en medio. El monte Calvario o Gólgota significa monte de la calavera. Esta altura nos confronta con la muerte de nuestro Salvador por nuestro pecado. Y dicen que cuando miran al monte Calvario allá en Israel, de verdad parece una calavera, que el monte, la roca se ha desgastado tanto que mirándola desde lejos parece una calavera. Parece una calavera. Es una formación rocosa que parece emular una calavera. La pregunta para nosotros, a ver si hemos escalado hasta allá, es que hemos muerto también con el Señor Jesús al pecado. ¿Cómo se comportan los muertos ante la tentación? El borrachito que está ahí ya se murió por la cirrosis, está en el ataúd y le llegan los amiguchos a invitarle el trago que tanto le gustaba. ¿Será que el muerto reacciona? Que le rieguen, que lo bañen si quieren el whisky que tanto le gustaba, ni se inmuta. Así tenemos que llegar a cuando llegamos a ese punto de nuestras alturas, es que el pecado a nosotros ya no nos mueve nada, no nos mueve. A los hombres que eran ojialegres, la vieja minifuelduda, apenas la ve, usted cierra los ojos y se mira para otro lado. Al que le gustaba el vicio, mejor no pase por ahí donde estaban los amiguchos que lo invitaban, pase por otro lado. Me toca más lejos, sí, vaya, es que está muerto al pecado, no, ya no reacciona. No cede a la tentación. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto. El que tenía algún vicio,
Ya eso. Oiga, hay gente que hoy en día descarados fuman esa marihuana, le echan encima de uno. ¿Qué día íbamos con Mario y 2 muchachos? Pero es que se me metió por acá. Dije, uy, Dios mío, Señor, guárdame de una traba porque se me metió ese humo terrible. Terrible. Y dije, ay, Señor, guárdame. Fue terrible. Le dije a Mario, pasémonos al otro lado porque eso está terrible. Era impresionante. 2 iban fumando, pero eso era que se nos metía. Nosotros íbamos detrás de ellos. No, terrible, muy terrible. Y entonces yo digo, Dios, qué cosa tan... Entonces imagínese una persona que tuvo vicio y va detrás de ellos. ¿Qué cree que le pasa al cuerpo? El síndrome de abstinencia hace que anhele. Se le despiertan, ay sí, tan rico el olor. No, nosotros salimos huyendo. Pero una persona, pero si está muerto al pecado, ¿qué hace? No, nada. No lo tiene que inmutar. A nosotros no nos inmuta porque nunca participamos de eso. Pero hay gente que le produce síndrome de abstinencia que necesita consumir. Y el olor les hace consumir eso. Los excita, los anima a ir a buscar urgente el vicio. Uno que no esté muerto de ese pecado es capaz de que le dice al que va, ay, regáleme una fumadita. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Este es el punto más alto donde podemos llegar, que nosotros vayamos al lugar de la calavera. Estamos muertos al pecado. Que no nos inmute eso que nos gustaba, que la parrandita que nos gustaba ya no, la musiquita que me gustaba de salsa ya no me inmuta, hermano, pero para nada. Para nada. Hasta hace unos años sí, porque no había subido a este monte. Yo les he contado que alguna vez ponían un carro ahí al frente de nuestro apartamento con esa música de El Chiche Peralta, me acuerdo. Oye, se me movían los pies, yo decía, pero ¿qué es esto? Pero era que no había subido todavía al monte. No, todavía estaba por allá. Eso era hace años, mis hijas estaban pequeñas. Yo decía, Dios, cuando estaba Chiche Peralta de moda, que eso es hace años. Y después supe que ese es un brujo. Era un brujo, un satanista, con esa música tan espantosa que, Dios mío, era música bien inmunda. Y yo me llegué a cuestionar y dije, ¿qué me está pasando? Dios mío, ya hasta quería escuchar a ver cómo era, que era mal lo que decía la canción. Hemos llegado a este punto que ya ni siquiera la música que nos gustaba nos inmuta. Y ya suena la música y dice, ay, hola, yo como que me sabía esa canción, pero no pasa nada más. No pasa nada más. Entonces, de verdad, hermanos, ¿hasta dónde hemos subido para glorificar al Señor Jesús? ¿Hasta dónde ha subido usted? ¿Solamente hasta un nuevo comienzo? ¿Hasta el punto de empezar de nuevo? ¿Solamente hasta el punto de entregar todo al Señor? Bueno, no es tan malo, ha avanzado un poquito, pero no se quede ahí. Vaya hasta el punto de recibir dirección, enseñanza y nuevas fuerzas. Pero no se conforme con eso. Suba hasta el punto de recibir toda la luz del Señor, allá en el sermón de la enseñanza. Pero no se conforme con eso. Vaya hasta el punto de ver a Jesús en su gloria, directamente al Señor Jesús. No vea resplandeciendo a nadie, hermano. Mire solamente a Jesús. Vaya hasta el punto de aceptar la voluntad de Dios, por dura que sea. Señor, acepto tu voluntad. ¡Ah! Durísimo, Señor. Yo sé de qué les hablo. Es duro. Pero Dios lo fortalece aún. O lo último, esta ya es cuando, si el Señor viene hoy, nos vamos con Él hasta el punto de estar muerto al pecado. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu bendita palabra, Señor Jesús. Ay, Padre, si queremos escalar, si queremos que tú nos dotes, Dios mío, de toda la vestidura